Bien, buenas noches con todos. Conceptos y terminología. En esta sección se introducen algunos conceptos y términos que se utilizarán a lo largo del capítulo y de hecho en toda la parte 2. Terminología utilizada en transmisión de datos. La transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de un medio de transmisión. Los medios de transmisión se pueden clasificar como guiados y no guiados. En ambos casos, la comunicación se realiza con ondas electromagnéticas. En los medios guiados, como por ejemplo en los pares prensados, los cables coaxiales y las fibras ópticas, las ondas se transmiten confinándolas a lo largo del camino físico. Por el contrario, los medios no guiados proporcionan una forma de transmitir las ondas electromagnéticas sin confinarlas, como por ejemplo la propagación a través del aire, el mar o el vacío. El término enlace directo hace referencia al camino de transmisión entre dos dispositivos en el que la señal se propaga directamente del emisor al receptor, sin ningún otro dispositivo intermedio que no sea un amplificador o repetidor. Estos últimos se usan para incrementar la energía de la señal. Obsérvese que este término se puede aplicar tanto a medios guiados como no guiados. Un medio de transmisión guiado es punto a punto. Si proporciona un enlace directo entre los únicos dispositivos que comparten el medio en una configuración guiada multipunto, el mismo medio es compartido por más de dos dispositivos. Por ejemplo, en la figura 3.1 se logra observar un enlace entre dos nodos de conmutación. De la parte superior de la figura son punto a punto. El enlace que une a las estaciones de trabajo conectadas usando una LAN, según se muestra en la parte inferior de la figura, es un enlace multipunto. Un medio de transmisión puede ser simplex, half duplex o full duplex. En la transmisión simplex, las señales se transmiten solo en una única dirección, siendo una estación la emisora y otra la receptora. En half duplex, ambas estaciones pueden transmitir, pero no simultáneamente. En full duplex, ambas estaciones pueden igualmente transmitir, pero ahora simultáneamente. En este último caso, el medio transporta señales en ambos sentidos al mismo tiempo. Posteriormente se explicará cómo se realiza este tipo de transmisión. Nótese que estas definiciones son de uso común en los Estados Unidos. Son definiciones ANSI en otros lugares donde prevalecen las definiciones UIT-T. El término simplex corresponde a half duplex, tal y como se ha definido antes, y duplex se usa por lo que se entiende como full duplex en ANSI. Frecuencia, espectro y ancho de banda. En este libro consideramos las señales electromagnéticas desde el punto de vista de la transmisión de datos, en el punto 3 de la figura 1.2. Se genera una señal en el transmisor que se envía a través del medio. La señal que es una función del tiempo, se puede expresar también en función de la frecuencia. Es decir, la señal está constituida por componentes a diferentes frecuencias. Para comprender y caracterizar mejor el funcionamiento de la transmisión de datos, el dominio de la frecuencia resulta ser más ilustrativo que el dominio del tiempo. A continuación se introducen ambos dominios. Conceptos del dominio temporal. La señal electromagnética, considerada como función del tiempo, puede ser tanto continua como discreta. Una señal continua es aquella en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo. Es decir, no se presentan saltos o discontinuidades. Una señal discreta es aquella en la que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante.
De las observaciones precedentes se puede obtener las siguientes conclusiones. En general, cualquier onda digital tendrá un ancho de banda infinito. Si se intenta transmitir esta forma de onda como una señal por cualquier medio, la naturaleza del medio limitará el ancho de banda que se puede transmitir. Es más, para cualquier medio, cuanto mayor sea el ancho de banda transmitido, mayor será el coste. Luego, por un lado, por razones prácticas y económicas, la información digital se aproxima por una señal de banda limitada. Por otro lado, la limitación del ancho de banda introduce distorsiones que hacen que la interpretación de la señal recibida sea más difícil. Cuanto mayor es la limitación en el ancho de banda, mayor es la distorsión y mayor es la posibilidad de que se cometan errores en el receptor. Una explicación adicional puede servir para reforzar estos conceptos. En la figura 3.8 se muestra una cadena de bits a una velocidad de transmisión de 2000 bits por segundo, con un ancho de banda igual a 2500 GHz o incluso 17000 GHz. La representación es bastante buena. Es más, estos resultados son generalizables de la siguiente manera. Si la velocidad de transmisión de la señal digital es WBPS, entonces se puede obtener una representación muy buena, un ancho de banda de 2 WHZ. No obstante, a menos que el ruido sea muy elevado, la secuencia de bits se puede recuperar con un ancho de banda menor. Por tanto, hay una relación directa entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda. Cuanto mayor es la velocidad de transmisión de la señal, mayor es el ancho de banda efectivo. Visto de otra manera, cuanto mayor es el ancho de banda de un sistema de transmisión, mayor es la velocidad con la que se pueden transmitir los datos del sistema. Otra observación que se merece la pena establecerse es la siguiente. Si configuramos que el ancho de banda de una señal está centrado sobre una frecuencia dada denominada frecuencia central, cuanto mayor sea dicha frecuencia central, mayor es el ancho de banda potencial y por tanto mayor puede ser la velocidad de transmisión. Por ejemplo, una señal centrada en torno a 2 MHz, su ancho de banda máximo es de 4 MHz. Gracias. Hola, buenas noches. Voy a hablar sobre la transmisión de datos analógicos y digitales. La transmisión de datos desde una fuente de destino se debe tener una cuenta natural de los datos, como se proponga físicamente dicho dato, y que el procedimiento de ajuste se necesita a lo largo del camino para asegurar que los datos se reciban sean intangibles. Para todo esto están las consecuencias del punto cruzal. Es así, se trata de entender los digitales y los analógicos. Estos dos se aplica en referente a la comunicación de datos, como datos, señalización y transmisión. Se define datos como cualquier entidad capaz de transportar información. Las señales son representaciones eléctricas o electromagnéticas de datos. La señalización es el hecho de la programación física de las señales a través de un medio adecuado. Se define transmisión como la comunicación de datos mediante la propagación y el procedimiento de señales. Datos. Los conceptos de datos analógicos digitales son bastante sencillos. Los datos analógicos pueden tomar valores en algún intervalo continuo. Por ejemplo, más familias o una señal de voz típica
tiene un rango dinámico poco a la inteligibilidad de la voz, del audio, del oído del humano. Una señal de voz rápidamente un rango dinámico de la señal de la música. Por tanto, en cuál instante de tiempo él ha tomado un valor de intensidad analógica para se produce un brillo de descanso en el punto de la pantalla, más cuando ha servido en el valor analógico el cambio. Por tanto, la imagen del video se puede considerar como una señal analógica variable del tiempo. Comunicación y redes y computadores. La cadena y los caracteres de texto son un ejemplo típico de datos digitales, mientras que los datos en formato de texto son más adecuados para los seres humanos. En general, no se puede transmitir o almacenar fácilmente en forma de caracteres en el sistema de procedimiento o comunicación. Tales sistemas están diseñados para datos de todo binario. Para esto se ha diseñado un gran número de códigos mediante los cuales los características se representan mediante secuencia de bits. Quizá un ejemplo más antiguo y conocido de un código Morse. En nuestros días, el código más utilizado es el alfabético de referencia internacional Irán. Gracias. A continuación, mi compañero. Okay. Señales. En un sistema de comunicaciones, los datos se propagan de un punto a otro mediante señales eléctricas. Una señal analógica es una onda electromagnética que varía continuamente y que, según sea su espectro, puede propagarse a través de una serie de medios. Por ejemplo, a través de un medio conductor como un par trenzado, un cable coaxial, un cable de fibra óptica o a través de la atmósfera o el espacio. Una señal digital es una secuencia de pulsos de tensión que se pueden transmitir a través de un medio conductor. Por ejemplo, un nivel de tensión positiva constante puede representar un 1 binario y un nivel de tensión negativo constante puede representar un 0. A continuación, se darán algunos ejemplos específicos de tipos de señales y posteriormente se discutirán las relaciones existentes entre datos y señales. Ok, volvamos a los 3 ejemplos de la sesión anterior. Para cada uno de ellos se describirá la señal de estimación de su ancho de banda. En el caso de datos acústicos, de la voz, los datos se pueden representar directamente mediante una señal electromagnética que ocupe el mismo espectro. Sin embargo, es necesario establecer un compromiso entre la fidelidad del sonido cuando se vaya a transmitir eléctricamente y el coste de transmisión, el cual aumentará al aumentar el ancho de banda. Aunque, como ya se ha mencionado, el espectro de la voz está aproximadamente entre 100 Hz y 7 kHz. Un ancho de banda mucho más estrecho producirá una calidad aceptable. El espectro estándar para las señales de voz está entre 300 y 3400 Hz. Esta reducción es adecuada para la transmisión de la voz, ya que a la vez se reduce la capacidad de transmisión necesaria y posibilita el uso de teléfonos de coste muy bajo. Así pues, el teléfono transmisor convierte la señal acústica de entrada en una señal electromagnética en el rango de 300 a 3400 Hz. Esta señal se transmite a través del sistema telefónico al receptor, el cual la reproduce generando un sonido acústico. Ahora consideremos la señal de video. Para generar la señal de video se usa una cámara de TV que en realidad realiza funciones similares a un receptor de TV. Un componente de la cámara es una placa fotosensible sobre la que se enfoca ópticamente la imagen. Al efectuar el barrido, se genera una señal eléctrica proporcional a la intensidad de la imagen en cada punto particular. Como ya se ha mencionado, se barren 483 líneas en una frecuencia de 30 escenas por segundo. Estos números son aproximados, ya que hay tiempo en que se pierde en el retroceso vertical de las de barrido. El estándar en USA es de 525 líneas, de las cuales se pierden 42 durante el retroceso vertical.
Por tanto, la frecuencia de barrido es 525 líneas por 30 barridos por segundo, que nos da 15.750 líneas por segundo. Estamos ya en disposición de estimar el ancho de banda que se necesita para la señal de video. Para hacer esto, se deben estimar la frecuencia superior e inferior de la banda. Utilizaremos el siguiente razonamiento para determinar la frecuencia máxima. Dicha frecuencia ocurriría durante el barrido horizontal si la imagen cambiara alternativamente de blanco a negro, tan rápido como fuera posible. Se puede estimar el valor máximo considerando la resolución de la imagen de video. En la dimensión vertical hay 438 líneas, de forma tal que la resolución vertical máxima sería 483. Experimentalmente se ha demostrado que la resolución real subjetiva es alrededor del 70% de ese número, es decir, 338 líneas. Para conseguir una imagen compensada, las resoluciones vertical y horizontal deberán ser aproximadamente las mismas. La resolución horizontal debería ser 4/3 por 338, que nos da 450 líneas, ya que la relación de la anchura de la pantalla de TV respecto a la altura es de 4:3. En el peor de los casos, la línea de barrido consistiría en 450 elementos alternantes de blanco y negro. El barrido resultante sería una onda en la que cada ciclo consistiría de 2 niveles de tensión correspondientes al negro y al blanco. Por lo tanto, habría 452 medios, que nos da 255 ciclos de la onda cada 53.5 microsegundos para una frecuencia máxima de 4.2 MHz. Este razonamiento aproximado es en realidad bastante preciso. El límite inferior será una frecuencia cero o continua, donde el valor de continua corresponde a la iluminación promedio de la imagen. Es decir, el valor promedio de que la señal supera el nivel de referencia del blanco. Por lo tanto, el ancho de banda de la señal de video es aproximadamente 4 MHz menos 0, que nos da 4 MHz. Datos y señales. En la discusión anterior se han considerado señales analógicas para representar datos analógicos y señales digitales para representar datos digitales. Generalmente los datos analógicos son función del tiempo y ocupan un espectro en frecuencia limitado. Estos datos se pueden representar mediante una señal electromagnética que ocupe el mismo espectro. Los datos digitales se pueden representar por señales digitales, con un nivel de tensión diferente para cada uno de los dígitos binarios. Como se muestra en la figura, estas no son las únicas posibilidades. Los datos digitales se pueden también representar mediante señales analógicas usando módems. El módem convierte la serie de pulsos de tensión binarios en una señal analógica, codificando los datos digitales, haciendo variar algunos de los parámetros característicos de una señal denominada portadora. La señal resultante ocupa un cierto espectro de frecuencias centrado en torno a la frecuencia de la portadora. De esta manera se podrán transmitir datos digitales a través de medios adecuados a la naturaleza de la señal portadora. Los módems más convencionales representan los datos binarios en el espectro de la voz y por lo tanto hacen posible que los datos se propaguen a través de líneas telefónicas convencionales. En el otro extremo de la línea, el módem demodula la señal para con ello recuperar los datos originales. Realizando una operación muy similar a la que realizan los módems, los datos analógicos se pueden representar mediante señales digitales. El dispositivo que realiza esta función para la voz se denomina códec. Esencialmente, el códec aproxima a la señal analógica que representa directamente a la voz mediante una cadena de bits. En el receptor, dichos bits se usan para reconstruir los datos analógicos. Transmisión. Queda por hacer una consideración final. Tanto las señales analógicas como las digitales se pueden transmitir a través del medio de transmisión adecuado. El medio de transmisión en concreto determinará cómo se tratan estas señales. La transmisión analógica es una forma de transmitir las señales analógicas independientemente de su contenido. Las señales pueden representar datos analógicos, por ejemplo, voz, o datos digitales, por ejemplo, los datos binarios, modulados en un módem. En cualquier caso, la señal analógica se irá debilitando, atenuándose con la distancia. Para conseguir distancias más largas, el sistema de transmisión analógico incluye amplificadores que inyectan energía en la señal. Desgraciadamente, el amplificador también inyecta energía en las componentes de ruido. Para conseguir distancias mayores, al utilizar amplificadores en cascada, la señal se distorsiona cada vez más.
Para datos analógicos, como la voz, se puede tolerar una pequeña distorsión, ya que en caso de que los datos sigan siendo inteligibles. Sin embargo, para los datos digitales, los amplificadores en cascada introducirán errores. La transmisión digital, por contra, es dependiente del contenido de la señal. Una señal digital solo se puede transmitir a una distancia limitada, ya que la atenuación y otros aspectos negativos pueden afectar a la integridad de los datos transmitidos. Para conseguir distancias mayores se usan repetidores. Un repetidor recibe la señal digital, regenera el patrón de ceros y unos y lo retransmite. De esta manera se evita la atenuación. Para señales analógicas se puede usar la misma técnica anterior si la señal transmitida transporta datos digitales. En este caso, el sistema de transmisión tendrá repetidores convenientemente espaciados en lugar de amplificadores. Dichos repetidores recuperan los datos digitales a partir de la señal analógica y generan una señal analógica limpia. De esta manera el ruido no es acumulativo. Un problema a resolver es la elección del mejor método de transmisión. A pesar de que los sistemas de transmisión analógica han absorbido grandes inversiones, la industria de las telecomunicaciones y los usuarios han optado por la transmisión digital, tanto las comunicaciones a la larga distancia como los servicios de comunicaciones a distancias muy cortas. Por ejemplo, entre edificios, se están reconvirtiendo gradualmente a digital y es más, igualmente se están introduciendo la señalización digital en todos los sistemas donde sea factible. Las razones más importantes que justifican esta elección son tecnología digital, las mejoras en las tecnologías de integración de gran escala LSI y muy gran de escala PLSI se han introducido en una disminución continua tanto en coste como en el tamaño de la circuitería digital. El instrumental analógico no ha experimentado una reducción similar. Integridad de los datos. Al usar repetidores en lugares de amplificadores, el ruido y otros efectos negativos no son acumulativos. Por tanto, usando tecnología digital es posible transmitir datos, conservando su integridad a distancias mayores y utilizando incluso líneas de calidad inferior. Utilización de la capacidad. En términos económicos, el tendido de líneas de transmisión de banda ancha ha llegado a ser factible, incluso para medios tales como canales vía satélite y fibra óptica. Para usar eficazmente todo este ancho de banda se necesita un alto grado de multiplexación. La multiplexación se puede realizar más fácilmente y con menor costo usando técnicas digitales, división en el tiempo, que con técnicas analógicas, división en frecuencia. Seguridad y privacidad. Las técnicas de encriptación se pueden aplicar fácilmente a los datos digitales o a los analógicos que se hayan previamente digitalizado. Integración en el tratamiento digital de datos analógicos y digitales. Todas las señales tienen igual forma y pueden ser procesadas de una forma similar. Este hecho posibilita la integración de voz, video, datos y usando la misma infraestructura. A continuación, mi compañero le da lo siguiente. Perturbaciones en la transmisión. En cualquier sistema de comunicaciones se debe aceptar que la señal que se recibe diferirá de la señal transmitida, debido a varias adversidades y dificultades sufridas en la transmisión. En las señales analógicas, estas dificultades introducen alteraciones aleatorias que degradan la calidad de la señal. En las señales digitales se producen bits erróneos. Un 1 binario se transformará en un 0 y viceversa. En este apartado se van a estudiar las dificultades mencionadas, comentando sus efectos sobre la capacidad de transportar información en los enlaces de transmisión. En el capítulo 5 se presentan algunas medidas a tomar para paliar el efecto de estas dificultades. Las perturbaciones más significativas son la atenuación, la distorsión de retardo y el ruido. Lo que es la atenuación es la energía de la señal que decae con la distancia en cualquier medio de transmisión. En medios guiados, esta reducción de la energía es por lo general logarítmica y por lo tanto se expresa típicamente como un número constante en decibelios por unidad de longitud. En medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de la distancia y dependiente a su vez de las condiciones atmosféricas. Se pueden establecer tres consideraciones respecto a la atenuación. Primero, la señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería electrónica en el receptor pueda detectar e interpretar la señal adecuadamente. Segundo, para ser recibida sin error, la señal debe conservar un nivel suficientemente mayor que el ruido. Y tercera, la atenuación es una función creciente de la frecuencia. Los dos primeros problemas se resuelven controlando la energía de la señal. Para ello se usan amplificadores o repetidores.
En un enlace punto-punto, la energía de la señal en el transmisor debe ser inteligibilidad, pero no tan elevada, tal que sature la circuitería del transmisor, lo que generaría una señal distorsionada. A partir de cierta distancia, la atenuación es inaceptable, lo que requiere la utilización de repetidores o amplificadores que realcen la señal periódicamente. Este tipo de problemas son todavía más complejos en líneas multipunto en las que la distancia entre el transmisor y el receptor es variable. El tercer problema es especialmente relevante para el caso de las señales analógicas, debido a que la atenuación varía en función de la frecuencia. La señal recibida está distorsionada, reduciéndose así la inteligibilidad. Para soslayar este problema, existen técnicas para ecualizar la atenuación en una banda de frecuencias. En las líneas telefónicas, esto se realiza normalmente usando bobinas de carga que cambian las propiedades eléctricas de la línea, dando lugar a un suavizado de los efectos de la atenuación. Otra aproximación alternativa es la utilización de amplificadores que amplifiquen más las frecuencias altas que las bajas. Ahora, lo que es, como se puede observar, los componentes en frecuencia en el extremo superior de la banda de voz se atenúan mucho más los componentes en bajas frecuencias. Es evidente que esto distorsiona la señal de voz recibida. La línea discontinua muestra los efectos de la ecualización. Al aplanar la atenuación relativa, se consigue una mejora de la calidad en la señal de voz. Esto también permite, al usar un módem, una velocidad de transmisión superior. La distorsión de atenuación es un problema mucho menor para las señales digitales, como ya se ha mencionado. La energía de la señal digital decae rápidamente con la frecuencia. La mayor parte de sus componentes están concentradas en torno a la frecuencia fundamental o velocidad de transmisión, en bits sobre segundo, o BPS de la señal. A continuación, mi compañero. Ruido. En cualquier dato transmitido, la señal recibida consistirá en la señal transmitida modificada, debido a las distorsiones introducidas por el sistema de transmisión. Además de las señales no deseadas, se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. A estas últimas señales no deseadas se les denomina ruido. El ruido es el factor de mayor importancia a la hora de limitar las presentaciones de un sistema de comunicación. La señal de ruido se puede clasificar en 4 categorías: ruido térmico, ruido de modulación, diafonía y ruido impulsivo. El ruido térmico se debe a la agitación térmica de los electrones. Esta está presente en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión. Como su nombre indica, es una función de la temperatura. El ruido térmico está uniformemente distribuido en de frecuencia y es por eso que a veces se denomina ruido blanco. El ruido térmico no se puede eliminar y, por tanto, impone un límite superior en las presentaciones de los sistemas de comunicación. Cuando señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión, pueden producirse un ruido de intermodulación. El efecto de ruido de intermodulación es la aparición de señales a frecuencias que sean suma o diferencia de las dos frecuencias originales, o múltiplos de estas. Por ejemplo, las mezclas de señales de frecuencia F1 y F2 puede producir energía de frecuencia F1 más F2. Estas componentes espurias podrían inferir con otras componentes a frecuencia F1 más F2. El ruido de intermodulación se produce cuando hay alguna no linealidad en el transmisor-receptor o en el sistema de transmisión. Normalmente, estos sistemas se comportan como sistemas lineales, es decir, la salida es igual a la entrada multiplicada por una constante. En los sistemas no lineales, la salida es una función más compleja de la entrada. Estos componentes pueden aparecer debido al funcionamiento incorrecto de los sistemas o por el uso excesivo de energía en la señal. Bajo estas circunstancias aparecerán términos o suma o diferencia, o lo que es lo mismo ruido de intermodulación. La diafonía. La he podido experimentar todo aquel al usar el teléfono. Haya oído otra conversación. Se trata en realidad de un acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan la señal. Esto puede ocurrir por el acoplamiento eléctrico entre cables de pares cercanos o en raras ocasiones en líneas de cable coaxial que transportan varias señales. La diafonía también puede aparecer cuando las señales no deseadas se captan en las antenas de microondas.
aunque estas características son altamente direccionales. La energía de microondas es de magnitud inferior que el ruido térmico. Los ruidos antes descritos son magnitudes constantes y razonables predecibles. Así pues es posible guiar un sistema de transmisión que le haga frente. Por el contrario, el ruido impulsivo es no continuo y está constituido por pulsos o picos irregulares de corta duración y de amplitud relativamente grande. Se generan por una gran diversidad de causas, como por ejemplo por perturbaciones electromagnéticas exteriores, producidas por tormentas atmosféricas o fallos y defectos en los sistemas de comunicación. Generalmente, el ruido impulsivo no tiene mucha trascendencia para los datos analógicos. Por ejemplo, la transmisión de voz se puede perturbar mediante chasquidos o crujidos cortos sin ninguna pérdida de inteligibilidad. Sin embargo, el ruido impulsivo es una de las fuentes principales de errores de la comunicación digital de datos. Por ejemplo, un pico de energía con duración de 0,01 no utilizará datos de voz, pero podría corromper 560 bits, aproximadamente si se transmite a 56 Gbps. Ya, capacidad de canal. Se ha visto que hay una gran variedad de efectos nocivos que distorsionan o corrompen la señal para los datos digitales. La cuestión es resolver en qué medida estos efectos limitan la velocidad con la que se puede transmitir. Se denomina capacidad de canal a la velocidad a la que pueden transmitir los datos en un canal o ruta de comunicación de datos. Hay 4 conceptos relacionados con la capacidad, que son la velocidad de transmisión de los datos. Es la velocidad expresada en bits por segundo, a la que se pueden transmitir los datos. El ancho de banda. Es el ancho de banda de la señal transmitida que estará limitado por el transmisor y por la naturaleza del medio de transmisión. Se mide en ciclos por segundo o hercios. El ruido. Es el nivel medio de ruido a través del camino de transmisión. La tasa de errores. Es la tasa en la que ocurren los errores. Se considera que ha habido un error cuando se recibe una habiendo transmitido o cero, se recibe un 0 habiendo transmitido 1. El problema considerado aquí es el siguiente. Los servicios de comunicación son por lo general caros. Normalmente cuando mayor es el ancho de banda requerido por el servicio, mayor es el costo. Es más, todos los canales de transmisión de interés práctico están limitados en banda. Las limitaciones surgen de la propiedad física de los medios de transmisión o por las limitaciones que se imponen deliberadamente en el transmisor para prevenir interferencias con otras fuentes. Por consiguiente, es deseable hacer el uso de tan eficiente como sea posible, dado un ancho de banda limitado, para los datos digitales. Esto significa que para un ancho de banda determinado sería deseable conseguir la mayor velocidad de datos posibles, no superando la tasa de errores permitida. El mayor inconveniente para conseguir este propósito es la existencia del ruido.